han creado una guerra mediática hacia Israel. No sé si hay intereses en esto, pero si los hay son muy oscuros. No hay como que esa necesidad que hay aquí con el feminismo de ay, vamos a la manifestación, a tal, a no sé qué, a no sé cuántos. Como, se da por hecho y te vas a la mili como mujer y punto. Ah, sí, o sea, las mujeres van a la guerra allí. 100%, sí. Y si tú estuvieras ahí, te tocaría ir. Yo, de hecho, si las cosas se ponen mal, tendría que ir. Y no tengo ningún miedo. El sobrepeso, la obesidad, las enfermedades, ¿por qué nos enfermamos tanto, no? La mayor medida preventiva es la nutrición. Entonces, todo lo que sea confundir a tu organismo siempre es negativo. El pan, el que tenemos hoy en día, ha sido modificado genéticamente tantas veces por la industria y el azúcar de por sí también genera inflamación y es asociado a casi todos los tipos de cáncer. Tengo clientas que me han dicho, oye, que me han mandado unas pastillas anticonceptivas y adiós, es como, es que mal. ¿Qué opinamos, carne roja? ¿Sí o no? Buenas, Tai, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y poder dar un poco de luz en muchas situaciones y ayudar a muchas personas. Eso haremos, estoy seguro. Antes de nada, para quien no te conozca, preséntate un poco. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? Ok, bueno, a nivel profesional podría decir que yo empecé a estudiar la carrera de medicina, no me gustó, y empecé a estudiar dietética. Uh-huh. Más tarde hice un máster en microbiota en el CEU y luego hice varios cursos en Harvard. Y bueno, siempre en Harvard? ¿Acerca de colesterol, hiperlipidemia. Y bueno, en general siempre me he definido como tan solo dietista, ¿no? Y sobre todo, pues, ser humano que quiere ayudar a muchas mujeres. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, antes de nada, ¿por qué deberían de escucharte en la siguiente hora y media? La pregunta que hago siempre. ¿Por qué deberían de escucharte a ti y no escuchar música en el gimnasio o lavando los platos? ¿Qué es lo que les vas a aportar? ¿Qué van a sacar de esta conversación? Porque creo que de esta conversación tan cercana contigo vamos a sacar muchas... bueno, la verdad es que no lo sé, pero... No, que van a sacar en términos de salud. No, pero sí, o sea, al final lo importante es dar claridad, ¿no? en las rutinas que tenemos a diario, ¿no? Cómo podemos mejorarlas, porque al final tenemos un problema muy grande de enfermedades y sobrepeso aquí en España. Y bueno, a nivel, esto es una situación global bastante extendida, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, las enfermedades, ¿por qué nos enfermamos tanto, no? Y creo que cambiando algunas cositas podemos conseguir grandes cambios, ya que la genética como tal, lo que quiero decir es que al final nosotros nacemos con unos genes que nos ha tocado. Pues a lo mejor yo puedo tener una tendencia, que lo sé, a tener un hígado graso y tú a lo mejor a tener, yo qué sé, lo que sea. Sin embargo, se ha comprobado que el 90% son los factores epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Pues todo lo que hacemos para que ese gen, por ejemplo, de hígado graso en mi caso, no se llegue a activar. Claro, estamos hablando de un 90%. O sea, y en ese 90% es donde la mayor medida preventiva es la nutrición. Entonces, si verdaderamente queremos mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades, tenemos que ir a la base de todo, que es la nutrición, es la alimentación. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que al final estamos alimentados por un sistema que no tiene en cuenta como tal la salud y el sistema sanitario no tiene en cuenta la alimentación. Entonces estamos en un bucle y la gente no sabe salir de eso. Al final tienes que coger las riendas de tu nutrición y ponerte en serio, porque es la única medida preventiva que existe. Qué interesante. ¿Qué crees que serían las principales mentiras que se nos vende como salud que realmente no lo son? Las principales mentiras, pues por ejemplo... o no tiene por qué ser mentiras, pero como sí, creo que la gente cree. Entiendo la pregunta. Por ejemplo, yo he ido a supermercados y veo a madres, por ejemplo, comprar cereales refinados llenos de azúcar a niños de 3 años. O
sea, esas madres están haciendo, no sé si subconscientemente o no, que sus hijos a largo plazo puedan desarrollar enfermedades y no se están dando cuenta. O sea, ven la medida rápida como la solución, ¿sabes? Y yo sé que por decir esto vamos a tener hate, ¿no? En este podcast el hate va a estar asegurado. Oye, me van a decir que no soy madre, pero yo lo veo y digo, ¿pero cómo vas al supermercado? La primera cosa que compras, unos cereales llenos de azúcar. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por comodidad? ¿Por falta de conocimiento? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque en los años 80 empezó toda la campaña de los productos light, ¿no? Porque dijeron que las grasas saturadas eran malas, cosa que a día de hoy se sigue estudiando y vemos que no eran tan peligrosas como nos dijeron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo un auge y se aumentó el azúcar a todo. Claro, porque si las grasas son malas, quito la grasa, pero añado otras cosas, dentro de eso el azúcar. Ya empezó todo lo de los cereales y ahora tenemos la epidemia de sobrepeso y obesidad por tanto azúcar y por tanto carbohidrato. De hecho, la OMS, a día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, recomienda entre un 55 y 60% de hidratos de carbono. Y yo me quedo pensando y digo, hello. ¿Cuál es el consumo que recomendarías o qué consumo sigues tú de hidratos de carbono? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, depende de la época. Si quieres hablar de mi dieta, podemos hablar de mi dieta. Porque yo soy una persona que hace 1 o 2 comidas al día, no hago más. En general, lo que se recomienda, la Organización Mundial dice que tienes que consumir 5 comidas o 6 incluso al día. Eso para mí es una locura. ¿Por qué? Porque al final, tú cada vez que comes, estás estimulando, o sea, al final tomas alimentos que casi todos suelen llevar azúcar y al final estás generando unas respuestas glucémicas y en contraproducción salen de las células beta del páncreas la insulina y se genera lo que se denomina insulinemia postprandial. ¿Pero qué pasa? Que lo que no te cuentan es que detrás de esa insulinemia postprandial salen también unas prostaglandinas inflamatorias. Es decir, que cada vez que tú comes, y sobre todo cuando es algo muy azucarado, se genera una inflamación, en otras palabras. Si tú estás comiendo todo el día, estás generándote inflamación todo el día. Es decir, que si tú lo que quieres es prevenir enfermedades, no deberías estar comiendo todo el tiempo así. Y pongamos el caso hipotético, que realmente es el mío, de que intento subir de peso, como 2 veces al día y no como carbohidratos. Es difícil, tengo un metabolismo rápido. ¿Cómo lo consigo? Bueno, incrementando sobre todo las calorías, ¿no? Es decir, cuando se quiere ganar masa muscular y cuando se quiere... A ver, en la base, cuando se quiere ganar masa muscular hay que poner un poco de carbohidrato, no exagerarte, ¿no? Porque tienes que hacer un superávit, lo que se le denomina superávit calórico. Entonces ahí tienes que incrementar casi por 2 todo lo que consumes, incluyendo los carbohidratos un poco. Vale, has hablado de inflamación cada vez que comes. ¿Qué tipo de carbohidratos son los que inflaman menos? ¿En qué porcentaje recomiendas consumir carbohidratos? La OMS dice 50%. ¿Qué dice Zay? Bueno, me has preguntado, por un lado, es que son varias preguntas. Por un lado, ¿cuál es la recomendación? Yo suelo tirar siempre a trabajar en un low carb, es decir, no me meto en el keto, pero tampoco no elimino los carbohidratos como hace la dieta cetogénica, que es contundente, porque creo que los carbohidratos, algunos, tienen muchísimas propiedades, sobre todo sirven como fibra dietética y al final la microbiota y tenerla bien alimentada es fundamental. Entonces, por ejemplo, es fundamental incluir, por ejemplo, semillas de chía. Semillas de chía, que no son carbohidratos, son semillas, tienen mucílagos. Los mucílagos al final crean un efecto de gel cuando llegan al intestino y esto hace pues, que todo el epitelio intestinal se relaje y pueda pasar la comida mejor. En cuanto a carbohidratos en sí, me gusta todo lo que es almidón resistente. Es decir, seguramente has escuchado hablar de esto, de que cuando cocinas arroz o patata o boniato y lo dejas 24 horas, se crea un almidón resistente. Y eso es una fuente prebiótica para tu microbiota intestinal que es maravillosa.
Es decir, dejas reposar... Exactamente. Y es lo que les recomiendo a mis clientas. Vale. ¿Qué entre arroz, patata, boniato, cuál es tu elección? ¿Y por qué? Mi elección es ninguna. No, pero sí, pero por ejemplo me gusta mucho el boniato, pero ya es un tema personal. Ya es por sabor. En cuanto a salud, no hay preferencias. Realmente no. El arroz, bueno, yo lo evito porque el arroz está bastante contaminado de arsénico y esto, pues tienes que saber mojarlo bien, dejarlo en reposo y la mayoría de la gente coge el arroz, lo echa y está tomándose metales pesados a la gratuita. Las patatas, bueno, son interesantes, en España se consume mucho. Y la batata, pues que si me preguntas entre esas dos, prefiero la batata por el sabor y porque tiene menor índice glucémico. Es decir, no te va a subir tan rápido, ¿no? la glucemia. Si quiero incluir carbohidratos dentro de mi dieta cetogénica, creo que se llama, ¿incluirías batata, boniato, antes que otras? Sí. Vale. Sí. Creo que no hemos puesto en contexto sobre qué tipo de dietas existen, qué es la dieta cetogénica o keto, porque luego comentamos un poco cuáles existen, claro. Cuáles son los beneficios. Claro, bueno, la dieta cetogénica la que haces tú es básicamente eliminar todos los carbohidratos y la dieta cetogénica al final comenzó porque un doctor en Estados Unidos quería, había niños que tenían, ¿cómo se le llama? Ahora mismo no me sale la palabra. Epilepsia. Nació porque se vio que los niños que tenían epilepsia con la dieta cetogénica mejoraban esta patología. Y empezó de esta forma, un poco extraña. Ah, sí, interesante. Sí. Luego, la low carb, la verdad que no lo sé. No sé quién la comenzó. Luego están, pues, no son una dieta como tal, pero sí son herramientas que se utilizan, que yo la utilizo personalmente para apoyarme luego en una dieta low carb, que es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una restricción de tiempo donde tú no vas a consumir alimentos, sí que puedes beber café, té, aguas, infusiones, pero no vas a consumir como tal un alimento sólido. Y el fundador del ayuno, bajo mi punto de vista, aunque ya sabes que hay más puntos de vista. Sobre todo la nutrición es política, la nutrición, me da la sensación. La nutrición es política casi, sí. Se llama Ori Hofmelker, es un israelí. Él creó la dieta que se llama The Warrior Diet, la dieta del guerrero. Hace años fue un bestseller donde él hablaba de los beneficios de hacer un ayuno de más o menos 20 horas, como hacían los antiguos romanos y griegos, que lo que hacían era, nada, comían muy, muy poco, o sea, como bebían sobre todo durante el día y por la noche hacían una cena grande. ¿Solo una? Solo una vez, solo una vez. Y bueno, a partir de ahí ya se puso de moda en todo el tema del ayuno intermitente y se empezó a hablar más, ¿no? del ayuno intermitente y a día de hoy es una herramienta gratuita que todos tenemos a disposición y que muy pocas personas están utilizándola, pero al final el ayuno intermitente reduce todos los marcadores inflamatorios, mejora el perfil lipídico, mejora el perfil glucémico, mejora la beta-oxidación de ácidos grasos, es decir, que tú vas a perder más grasa haciendo ayuno intermitente y tiene muchísimos beneficios y muy poca gente habla de ellos. ¿Por qué, para una persona que no entiende nada de nutrición, hagamos esta pregunta, ¿por qué debería hacer ayuno intermitente? ¿Cuáles son los beneficios para alguien que no entienda nada? Ok, pues porque al final tú todos los días duermes, tu organismo necesita un reposo y el ayuno intermitente es como darle un reposo a tu organismo. Para quien no lo entienda, al menos debería intentar hacer unas 12-14 horas al día. ¿Por qué? Porque con 12-14 horas al día lo que vamos a hacer, para que se entienda, es que se activa un complejo que se llama complejo motor migratorio, que lo que hace es limpiar el tubo digestivo y relajar pues, todo el aparato digestivo y limpiarlo. Entonces es como que entiendas que estás limpiando a tu organismo y esto te va a venir bien. No queremos tener una suciedad y una inflamación porque la suciedad y la inflamación es lo que al final nos genera una enfermedad. Todo empieza por una inflamación.
¿Cómo se produce esa inflamación? Yo te pregunto por pura curiosidad, ¿eh? ¿Cómo se produce esa inflamación? ¿Por qué los carbohidratos inflaman más que proteínas o grasas? La inflamación se produce por cambios en la membrana de la célula. Es decir, que si el entorno en el que está esa célula está ácido, está contaminado, hay metales pesados, esa membrana celular cambia y ya no se puede comunicar la una con la otra. Cuando no hay una comunicación empieza a haber un problema y se generan citoquinas inflamatorias alrededor y se genera inflamación. Esto es complejo, pero básicamente es eso. ¿Y que a largo plazo, cuáles pueden ser las consecuencias de tener un intestino inflamado? ¿No? Supongo que es el intestino o son las células. Es todo. Todo parte de las células. Pues enfermedades. Casi todas las enfermedades. ¿Cuáles dirías que...? Bueno, no hemos tocado como pros y contras de dietas que quiero comentar. ¿Cuáles son los pros de la dieta cetogénica, de la low carb o de la dieta normal que sigue la gente y cuáles son los perjuicios? Hombre, los pros de la dieta cetogénica al final es que tu... Reduce epilepsia. Sí. No, pero además pues las personas sí que es verdad que reducen grasa corporal, ¿no? Que algunas personas dicen que tienen más focus, que están más concentradas a la hora de hacer, ¿no? Y que generas flexibilidad metabólica. Ya no solamente dependes, este concepto también es interesante, ya no solamente dependes del azúcar, sino que ahora mismo tu metabolismo también va a utilizar la grasa como reserva energética. Eso es la flexibilidad metabólica. Exactamente. ¿Cómo es? Flexibilidad metabólica es cuando tu organismo puede usar el sustento energético que tienes. Puede ser un azúcar por la comida o puede ser la grasa. Ahora mismo muy poca gente tiene flexibilidad metabólica. Casi todo el mundo depende de comer azúcar para poder, ¿no? Generar al final ATP, energía. Entonces, dieta cetogénica. ¿Cuáles son los contras? Los contras, que al final no estás consumiendo casi fibra. Entonces, tienes que suplementar la fibra muy bien porque de los carbohidratos, una parte de los carbohidratos, al final no se digieren y esa es la fibra dietética, que es muy interesante. Si no estás consumiendo al menos un poco de carbohidratos, vas al final a no tener fibra. Cuando no consumes fibra, el déficit de fibra está asociado a cáncer de colon, por ejemplo, y el cáncer de colon es el número 1 en España. La fibra la puedes tomar por eso a través de verduras, entiendo. Sí. ¿La cetogénica incluye verduras o no? Sí, pero pocas. Pocas y de pocas variedades. ¿Y qué pasa cuando estás tomando pocas y de pocas variedades? Pues que al final en tu intestino hay muchísimas bacterias, muchísima microbiota. Y esto es muy curioso. De hecho, creo que soy de las pocas personas que va a hablar de esto. Esto es curioso. A ver si iban a cancelar. No ha llegado ese momento aún. No, pero al final, si tú estás alimentando solamente a un género de bacterias, ¿no? Que comen a lo mejor espárragos, ¿qué es lo que pasa? Que las otras no saben qué hacer y empiezan a comerse tu propio epitelio. ¿Qué pasa cuando se comen la propia piel, el propio epitelio intestinal? Que al final ahí se generan hendiduras. Esas hendiduras hacen que ese intestino al final pueda volverse un leaky gut o intestino permeable. Es decir, que al final se pueden filtrar a tu sangre tóxicos, metales pesados, bacterias patógenas, etc. Entonces es súper importante mantener esa barrera muy bien. Coño, qué miedo. ¿Y cómo evitamos el leaky gut? Pues cambiando los nutrientes y las verduras que estás consumiendo. Por eso no puedes solamente todas las semanas hacer lo mismo. Tienes que ir cambiando. Al menos 5 cosas, cámbialas cada semana, 5 verduras. Como zanahoria y pepino. Ya está. Espárragos. Ok. Bueno, pues búscate a lo mejor un prebiótico. Estados Unidos venden mucho, aquí yo no he visto tanta variedad, que vengan con todas las cepas prebióticas y te lo tomas. ¿Y si tuviera que hacerlo naturalmente? Si tuvieras que hacerlo naturalmente, entonces te tienes que obligar a ti mismo a comer, pues a lo mejor si tomas zanahoria, pepino y espárragos, pues la semana siguiente tomar tomate, berenjena y patata, ¿no? Me lo invento, pero... Vale.
Vale, hemos hablado de la cetogénica, pros y contras. Low carb, por ejemplo. Low carb es muy similar. Lo que pasa es que se incrementan un poquito los carbohidratos, pero va a tener unos beneficios muy similares. Vale. Y la dieta mediterránea. Hablemos de ella. La dieta mediterránea es muy interesante. Al final la dieta mediterránea es la que más se ha estudiado. Sin embargo, pues seguimos teniendo esas 5 comidas al día y seguimos teniendo, pues, bueno, pues que no se respeta como ese ayuno intermitente. Seguimos teniendo los mismos problemas. Aunque yo creo que en España no se sigue una dieta mediterránea, porque si todo el mundo siguiera una dieta mediterránea y no consumiera procesados, no habría la cantidad de sobrepeso que hay hoy en día. ¿Cuáles son los alimentos que peor nos hacen a la salud? Has hablado de cereales, azúcares refinados. Entremos un poco ahí. De hecho, incluso ordenaría top 5 alimentos más comúnmente consumidos que son peores para ti. Bueno, para empezar, los procesados. Todo lo que sea procesado, todo lo que tenga más de 5 ingredientes, todo lo que sea productos y no alimentos, básicamente. Esto al final ha cambiado. Ha cambiado de una cosa a otra, ¿no? Se ha procesado, no sabemos bien qué es lo que ha pasado en ese proceso, de dónde viene, cómo lo han hecho. No tenemos ese conocimiento como consumidores a día de hoy. Entonces, lo primero para mí es eliminar los procesados. Al final, muchos de estos procesados llevan ingredientes que cuando llegan a nuestro organismo, ni siquiera nuestro organismo los reconoce. Por ejemplo, pasa con los carragenanos. Los carragenanos son, pues, lo que hace, es un tipo de alga que forma un gel y que al final eso se utiliza mucho para las mousse, los yogures. No me acuerdo ahora exactamente del número que es, pero se llama así, carragenanos. ¿Qué pasa? Que estos carragenanos llegan a tu intestino y tus células intestinales no saben qué es esto. Entonces generan inflamación. Y tú a lo mejor te estás pensando que te estás tomando un yogur de proteínas de Mercadona y lo estás haciendo genial y estás inflamando a tu intestino. Si no me digas eso, que me he comido tropecientos en la vida. Vale, mira, tengo que decir que lo único en lo que os ponéis de acuerdo los nutricionistas es los procesados. Los procesados. Pero es que es normal. Vale. O sea, tiene sentido, ¿no? También siempre que nos alejamos de la naturaleza, cuanto más lo hagamos, menos tiende a responder bien el cuerpo. Totalmente. Siguiente punto que dirías. ¿Procesados lo primero? Segundo. Segundo, el azúcar, por supuesto, ya no solo por la glicación. La glicación es, bueno, pues es compleja. Al final te genera arrugas el azúcar. Y vivimos en Occidente y en un mundo donde casi nadie quiere tener arrugas, ni envejecer, ni nada de eso, ¿no? Y el azúcar de por sí también genera inflamación y es asociado a casi todos los tipos de cáncer. O sea, a que es un precursor de después, un exceso de azúcar, se ha visto que genera, pues eso, sobre todo diabetes tipo 2 y diferentes tipos de cáncer. Azúcar. Entonces, azúcar. Tercero, bueno, pues el alcohol, ¿no? Aunque Una pregunta tengo sobre el azúcar. Imagino que no es lo mismo tomar azúcar refinado que azúcar proveniente de frutas o de... Bueno, no sé ni siquiera si tienen azúcar o cómo se le llama, ¿no? Glucosa o... Glucosa. ¿Qué pasa con las frutas en sí? ¿Son buenas o...? Sí, las frutas... A ver, vamos a ver. Es que esta pregunta es muy buena. La fruta al final llega a tu hígado y se metaboliza como fructosa. ¿Qué pasa? Que lo que se ha visto en que personas que tienen hígado graso, un exceso de fructosa no es beneficioso. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que en casos concretos la fructosa no es necesaria incluirla. Ah, sí, o sea, sí. Puedes no consumir frutas. Sí, pero también es verdad que se utiliza mucho, y sobre todo ese estudio hablaba de la fructosa industrial, la que le ponen, por ejemplo, una salsa de tomate, para que sea como que tenga ese sabor más dulce la salsa de tomate. Se tiene que investigar más, ¿sabes? Sería precipitado decirte, bueno, pues si tienes hígado graso, quítate la fruta. Bueno, pues un poco precipitado es. Qué poco polarizador eres.
Pero para la mayoría de gente, la que no tiene hígado graso, ¿comer frutas está bien? ¿Es positivo o no? Sí, ¿Sí? no. Vale. A ver, yo sobre todo consumo, si me preguntas a mí personalmente, frutos rojos, kiwi y la piña ahora me ha dado una reacción alérgica, así que ya no la puedo incluir, pero sobre todo consumo esas tres porque me parecen las más interesantes. A nivel de nutrición, ¿no? Sí, sobre todo porque los frutos rojos tienen resveratrol. El resveratrol es una sustancia que mejora el ADN celular, es decir, hace que es un antioxidante muy potente. ¿Frutos rojos son frambuesas? Frambuesas, fresas, arándanos, todo eso. Todo ese Sí, grupo. frutos rojos también son arándanos. Sí. Ah, no sabía yo. Pues justamente consumo esos. ¿Tienen antioxidantes también, tengo entendido? Sí. Bueno, el resveratrol es un antioxidante que tiene. Porque también o sea, el resveratrol es la piel, para decirlo bien, de las uvas rojas. Es como el color que le da como ese color, ¿no? Pero también está en los frutos rojos como tal. Vale. Prosigamos. Tenemos procesados, lo primero. Segundo, tenemos azúcar. Tercero, ¿ibas a decir alcohol? Sí, iba a decir alcohol. ¿Eso es comida o es droga? Bueno, pero me has preguntado un poco por tres y si tengo que decir top 3, 4, ahora hablaré del pan, es eso, el alcohol tampoco. Y no voy a decir ni voy a explicar el por qué, porque creo que todo el mundo ya sabe el por qué. Y el pan. ¿Incluso un consumo reducido de alcohol? ¿Cuánto es reducido para ti? O sea, pues 6 cubatas o así al día. Nada, es broma. No sé, un par de cervezas al día. Un par, bueno, es que ya... Si nos vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es una copa de vino al día. Ok, vale. No. No. Ya sabéis, chavales. Nada de alcohol. Vale. ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo de consumir mucho alcohol? Bueno, te estropea el hígado. Eso es el número 1. Es primero el hígado y luego al final, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice cuáles son los cancerígenos y los tipos de cancerígenos que hay, el alcohol es como entra en su top 3. Tabaco, alcohol, azúcar. Y lo pregunto para un amigo, pero ¿alguna forma de regenerar el hígado? Bueno, ¿Qué es bueno? Para regenerar el hígado me gusta mucho utilizar el cardo mariano durante 15 días seguidos y luego continuar con pues una dieta que sea hepatoprotectora, o sea, es decir, que tenga activos que te van a ayudar a que esos hepatocitos se vayan regenerando. ¿Qué es el cardo? No sé ni cómo lo has dicho. Cardo mariano. Es Mariano. Una planta que hay en toda España, que es como... Es una flor así, es interesante, que esa planta luego se utilizan las hojas, bueno, y también las semillas, y de ahí se sacan estos extractos. ¿Pero cómo se consume? ¿En modo infusión? O... No, hay en cápsulas y hay en infusión, pero en cápsulas es más rápido. Ajá, ¿y tú tomas? O sea, ¿tomas de estas No, cápsulas? ahora mismo no, pero he tomado. cuando, pues no sé, cuando quiero hacer una detoxificación, tomo. Vale, detoxificación, interesante. Hemos hablado de alcohol, quedan 2 más. El pan. Bien, pan. El pan, el que tenemos hoy en día, ha sido modificado genéticamente tantas veces por la industria que tenemos una molécula gigante de pan. O sea, la ha modificado el almidón para que sea más esponjoso tantas veces que al final se ha vuelto gigante, llega a tu organismo y volvemos a lo mismo, tu organismo no entiende bien qué es eso. Entonces, todo lo que sea confundir a tu organismo siempre es negativo. Vale. ¿Y pan de masa madre orgánico de la bakery de debajo de tu casa? ¿Qué? Habría que ver ese pan, ¿no? Habría que ver ese pan, ¿no? Yo creo que este mensaje es un poco para esas personas que compran el pan blanco de gasolinera, ¿no? Sobre todo, es que ese pan se ve que no es pan. Vale, o sea, pan en general quitarlo, en la medida de lo posible. Sí. Y quinto alimento que dirías, ¿no? Pues fíjate, estamos muy acostumbrados a beber agua
Bueno, en Madrid no. Pero no me quites el agua, ¿eh? No, a beber agua en botellas de plástico. O a beber infusiones en bolsitas que son plásticos. Y cuando les da mucho el calor, esto desprende unos microplásticos y a día de hoy no se está hablando de los microplásticos, pero en 5 o 10 años esto es un problema muy serio, los microplásticos. Como, o sea, beber agua en botella de vidrio. Exactamente. ¿Eso es lo que haces tú? Intentar beber agua en botellas de vidrio, sí, nunca como una botella plástica. Yo compro de estas porque me da la sensación, aparte de que por ser más cara me pienso que es mejor, que este plástico es Pero mejor. esto es plástico, es cristal. No, Es que no. parece cristal. No, es plástico, pero es como más duro. Me da la sensación de que no me quedaré tan estéril si bebo de este agua. Pone aquí 100% reciclable, pero vamos, no, sigue siendo plástico. Vale. Quiero decir, O sea, con que lo eslóganes de... Vale, pues entonces no bebas de este agua. Me he despistado, quería preguntarte. Vale, los 5 alimentos, has hablado del plástico. Me molaría que tocáramos no únicamente los alimentos, sino también pues, el típico antiadherente de las sartenes, el plástico de las botellas, todos estos hábitos o cremas de cara. Me gustaría que tocáramos un poco estos temas también. Empieza por donde quieras. Sí, a ver, al final hemos creado todo, absolutamente todo, para después desarrollar un problema. Es decir, cuando vamos a cocinar y no estamos cocinando pues, con una sartén correcta, estamos ahí, se generan después partículas que tarde o temprano nos van a afectar. Entonces tenemos un sistema inmunitario que está luchando frente a contaminación, una sartén mala, plásticos en el agua, aditivos, el glifosato, por ejemplo, que es algo que está en España como que no sabemos qué va a pasar. Bruselas ahora dijo que 10 años van a tomar. Es un herbicida, es un pesticida que se utiliza pues, para que no hayan como más cultivos malos, ¿no? Entonces, el glifosato, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos ya es un problema porque en la marca esta Quaker Avena, pues se han encontrado restos de este pesticida y este pesticida ha sido diagnosticado como posible cancerígeno en humanos. Entonces, aquí no se está investigando dónde hay glifosato. Estados Unidos ya ha dicho que en esa marca y en otras han encontrado restos de glifosato. Aquí, la verdad que me gustaría saber cuándo van a investigar dónde hay glifosato. Interesante. Entonces, ¿qué hago con mis clientas? Pues que no consuman, por favor, demasiada avena. Avena es mala. No es que sea mala, es que la avena es maravillosa porque tiene unos carbohidratos complejos que luego como fibra dietética nos ayuda mucho. Pero ¿qué ocurre? Que si yo ya tengo información de que en Estados Unidos, en esas marcas de avena, han encontrado glifosato y aquí no ha salido ninguna investigación, yo aviso a mis clientas y mucho menos que compren esa marca. Aviso, oye, ten cuidado porque está esto aquí. Ya sabes, si suena un poco, ¿cómo se dice? Si suena el río, ¿o cómo es? Si suena el agua... Sí, río suena, agua lleva, no sé. Algo así. Juan, ¿cuál es la expresión? ¿Te la sabes? Creo que es cuando el río suena, agua lleva. Eso es. Claro, entonces yo ya aviso de lo que está pasando. Vale, hostia. ¿Todas las marcas de avena? O sea, ¿tenemos que dejar de tomar avena por si acaso? No creo que todas las marcas, sobre todo si provienen de un cultivo ecológico donde no han utilizado glifosato, pues no creo que haya un problema, o a lo mejor sí, no lo sé, no, se tendría que investigar. Vale, un tema interesante. Antes de movernos a antiadherentes, plásticos y todo esto, toquemos tema ecológico. ¿Qué compras ecológico y qué no compras ecológico? ¿Y qué significa? Cuando compro algo ecológico yo tengo la sensación de que al menos me estoy curando en salud. ¿Es verdad? ¿Siempre es así? Yo no creo que siempre sea así. Porque tenemos evidencia también de Estados Unidos, donde han estudiado. En Estados Unidos hay mucho más mercado ecológico orgánico
que aquí, muchísimo más. O sea, hay como, aquí encuentras 2 marcas ecológicas y hay 10. Pues allí se ha visto que han encontrado metales pesados, pesticidas en estos cultivos ecológicos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué implica la palabra ecológico? Pues la palabra ecológico, Sí, ¿qué implica? Es decir, pues lo tendría que buscar en concreto, porque claro, porque es una pregunta que como no sepas bien la definición. Ecológico se supone que yo creo que ha sido creado... en teoría como todo natural. Como todo natural, ¿no? Pero claro, para poder decirla bien. Que ha sido elaborado sin daño para el medio ambiente, la salud humana y el bienestar la salud y bienestar de los animales y de las plantas. Ojo, es decir, que es el medio ambiente, la salud humana, la salud de los animales y el bienestar de las plantas. Las 4 cosas incluye la palabra ecológico. Entonces, en Estados Unidos pues, han encontrado en cosas ecológicas restos de pesticidas, ¿no? Algo asombroso. Entonces, aquí puede pasar perfectamente también. Yo tengo un test que mide los nitratos. Todos los pesticidas al final en el suelo terminan siendo nitratos, ¿no? Y tengo un test que mide los nitratos, entonces yo cuando quiero comprar algo, cuando ya lo he comprado sobre todo, mido que no tenga demasiados nitratos. O sea, es un aparatito que te mide los nitratos. ¿Y qué son los nitratos? Pues eso, cuando tienes un pesticida, al final la última reacción por la que pasan es que terminan convirtiéndose en nitratos. Si una verdura está muy alta en nitratos es que tiene muchos pesticidas. Entonces yo lo mido con un aparato y me dice riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy bajo. Ya está. Hostia, muchas veces me pregunto hasta qué punto, ¿no? Nos tomamos nuestra salud tan en serio que compras una maquinita para comprobar si tiene pesticidas. Es una maquinita de 200 euros. Hostia. Bien, tengo una pregunta que me interesa personalmente, bueno, como todas las que hago, ¿no? Como mucha carne roja desde hace relativamente poco. ¿Qué opinamos? ¿Carne roja? ¿Sí o no? Yo no consumo carne roja, pero es por un tema... ¿Qué eres, de izquierdas o derechas? ¿Carne roja? ¿Sí o no? No consumo carne roja, te iba a explicar un poco ya es un tema más religioso que un tema que tenga que ver con la nutrición, porque al final hay, en el judaísmo se dice que hay animales que tienen más carga energética negativa que otros, ¿no? Entre ellos que tiene mucha carga negativa el cerdo, no como cerdo. El cerdo también es un animal que, sería capaz de comerse su bebé, sería capaz de comerse cualquier cosa que le des al cerdo. Come todo y acumula más toxinas que otros seres vivos, ¿no? Entonces yo cerdo es algo que no como. Y la carne roja como tal, pues últimamente tampoco la estoy consumiendo, pero ya te digo, es más algo religioso que la he consumido en el pasado. Hostia, me ha parecido muy interesante lo de la carga energética. Sí, esto lo explica mejor mi rabino, obviamente, que yo, pero sí que hay alimentos, según el judaísmo, que tienen mayor carga negativa. Entonces se supone que tú, si estás aquí, quieres tener tu alma pura, ¿no? Para poder tener mensajes, ¿no? Con Dios y que tu alma no esté impura comiendo cosas que te hacen impura el alma. Básicamente es un pequeño resumen. ¿Eres judía? Entiendo. Sí. Vale, luego entramos en este tema, ¿vale? Sí. Vale. Carne roja, yo como mucha, independientemente de religión, porque hay como estudios que demuestran... Sí, hay estudios que, a ver, al final... No. La carne roja llega a tu intestino y hace que en el intestino se vuelva eso un ambiente más proteolítico, es decir, más ácido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un ambiente ácido, lo que provoca el cáncer es que haya un ambiente ácido. Lo que provoca enfermedades es que haya un ambiente ácido. Pero si tú estás consumiendo carne y después estás comiendo vegetales y estás teniendo una nutrición equilibrada, pues eso no se va a volver un ambiente ácido. ¿Me explico? Entonces, todo depende del punto de vista. No es mala, es buena. Es que a lo mejor si estás solamente comiendo carne roja, estás generando un ambiente ahí proteolítico. Y ese ambiente es lo que después te va a generar una enfermedad. Vale, lo pillo.
Nadie me da una respuesta del todo sí o no, ¿eh? Supongo que no existe, ¿no? En la nutrición ni en la vida en general. No, porque al final la nutrición siempre tiene que ser personalizada. In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Por ejemplo, yo tengo problemas de que mi hígado va más lento de lo normal. Y eso qué significa que me va a costar más metabolizar, por ejemplo, los fármacos, el alcohol, todo lo que todo se metaboliza en el hígado, ¿no? Y además le tengo que dar un sostén, ¿sabes? De ponerle activos que ayuden al hígado. Pero a lo mejor tú tienes otra cosa. Tienes que, yo qué sé, que lo que me decías antes, que tu metabolismo va muy rápido, ¿no? Entonces, por eso digo, la nutrición es personalizada. No existe una dieta perfecta, pero sí que sabemos que hay procesados que son malos y que todo el mundo está de acuerdo con eso. Aún encontraremos a alguien que no. ¿Cómo detecta, en tu caso, hígado graso, cómo lo supiste? ¿Y cómo detecta a alguien que tiene algún tipo de...? Bueno, hay test genéticos que tú te puedes hacer para saber un poco qué es lo que vas a tener en un futuro. Obviamente, si eres una persona que eres hipocondríaca, evita hacerlo. ¿No? Pero si eres una persona un poco, que quieres saber para después con lo que te explicaba antes, con factores, ¿no? Que van a determinar que tienes unos factores genéticos y unos factores epigenéticos. Pues con esos factores genéticos, después con la epigenética vas a jugar a que ese gen no se active, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es un 10% genética, 90% epigenética, el Alzheimer. Entonces, pues si tienes una tendencia, pues ya sabes que el omega 3 lo tienes que tomar de por vida porque ayuda mucho a la función cerebral. Para un amigo también, ¿qué tipo de alimentos tienen omega 3? Todos los pescados azules. Bueno, el omega 3 es aceite de pescado, ¿no? Todo, y el omega 3 me gusta mucho recomendarlo porque reduce también mucho la inflamación. Porque el omega 3 cuando llega a tu organismo se divide en dos sustancias que se llaman protectinas y resolvinas. Y esto lo que hacen es que van a donde están las citoquinas inflamatorias y reducen la inflamación. Entonces, por ejemplo, el omega 3 es un suplemento que siempre recomendaría de buena calidad, porque también hay aceites de pescado oxidados que te los venden a 10 euros, el omega 3 bueno vale más de 30, vale. Como mínimo. Hostia, tío, debería sacar un blog de notas o algo. Vale, y yo, por ejemplo, pescados azules, ¿qué tipo de pescados son? Perdona mi incultura. Pues puede ser salmón, atún, pero en poca cantidad porque se ha asociado a que estos dos, al ser tan grandes, cargan con mucho mercurio, que es un metal pesado. Sobre todo, céntrate en consumir pescados azules pequeños. Bonito, sardinas, caballa, estas cositas. O sea, salmón y atún tampoco por... No, sí, pero como una vez a la semana, no te pases. Vale. Yo intento comer por las noches pescado como 3 o 4 veces a la semana. Pero azul. Como salmón y pulpo. Que no sé si es pescado, lo dudo. No es un pescado azul, pero... Es marisco, no entiendo, obvio. Sí. Y también salmón, atún y pulpo es lo que acostumbro a comer. Y sardinas, me pillo de estas del... Súper. Esto está bien, ¿verdad? Me encantan, sí. ¿Sí? Vale. Sí, porque además las sardinas cuando vienen con el esqueleto, entonces eso es un calcio directo para tu organismo. Ah, muy bien. ¿Y sirven las del pote en aceite de oliva que te venden? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Bien. Algo estamos haciendo bien. Vale. ¿Qué tipo de pescados no recomiendas o da igual eso? Bueno, teniendo en cuenta lo que he dicho, el salmón y el atún, que son muy grandes y que recomiendo bajar un poquito, el resto, ningún problema. Vale. No.
Mariscos, ostras, este tipo de comida, ¿recomiendas? Mariscos están muy bien, tienen un contenido muy alto proteico, entonces están bien. Yo no los consumo porque volvemos a temas religiosos, intento no consumirlos, vamos Hostia, a decirlo así. ¿cómo relaciona el judaísmo con los mariscos? Bueno, se supone que no puedes comer nada que se arrastre por el suelo del mar. Hay una frase que lo dice tal cual. Entonces, bueno, no se ve. No, para nosotros son como cucarachas del mar. Entonces no, ¿Ah, sí? no las comemos. Qué curioso que en Occidente es carísimo y es como lo mejor, ¿no? De Sí. las dietas. Sí, pero no. Vale, ahora ya, pregunta personal. ¿Cuál es tu dieta? ¿Qué comes normalmente? O sea, yo llevo una dieta, ahora mismo la estoy planteando. Si me preguntas esto hace un mes sería otra cosa, porque yo me voy cambiando, ¿no? Pero ahora mismo estoy centrada en hacer una terapia anti-aging. Entonces lo que estoy haciendo es hacer 1 o 2 comidas al día y estoy jugando también con un complejo de antioxidantes justo antes de verano para también prevención, ¿no? de los rayos. Y ahora mismo, ¿cómo lo hago? Pues ahora mismo sigo un ayuno de unas 18 horas al día. Es decir, que tengo 6 horas restantes para comer. Es decir, que si como sobre las 3 de la tarde, esa sería mi primera comida. Luego hago otra más pequeña sobre las 6, 7. Vale. Y el resto del día bebo café, agua, infusiones, té. 3 y 6, más o menos. O sea, Sí, como 3, 6 o 7, o 2 y 7, más o menos ese juego. ¿Y tienes hambre? O sea, porque yo hago 12, 1, 6, 7, que me doy un poco de tiempo entre... Pues no, o sea, tienes hambre la primera semana, pero ¿qué ocurre? Que la leptina y la grelina, que son las 2 hormonas implicadas en el proceso, ¿no? de hambre, se educan muy rápido. Son muy educadas, es verdad, se educan muy rápido. Y enseguida tú te puedes adaptar a hacer ayunos, y por eso el ayuno es un método que funciona tan bien, porque no estás pensando en qué tienes que comer, es que es como ya sabes que no vas a comer, olvídate, es como no tienes ese run de ¿y ahora qué como? No, es que no vas a comer, ¿sabes? Te centras en trabajar, en hacer lo que tienes que hacer y después comes. Es muy útil porque es lo que Superútil. dices, las educa rápido, la disciplina del hambre es muy rápida. En un par de semanas yo creo que ya no... Exactamente. Y también es muy útil para el día a día porque, yo qué sé, el último día estaba cogiendo un vuelo y no me tenía que preocupar, no voy a comer. Estoy acostumbrado a no comer, no tengo que comprarme una mierda en el aeropuerto porque tengo demasiado hambre. Yo con mis clientas lo que noto es que llegan como que no saben bien qué es lo que va a pasar. Que, claro, llegan como muy, no sé qué es el ayuno, qué va a pasar. Y enseguida cuando ven las sensaciones de más energía, encontrarse mejor, enseguida bajan la inflamación que tienen porque es muy rápido. Bajan la inflamación que tienen, reducen líquidos, eliminan muy bien los líquidos porque el ayuno si algo tiene es que promueve la diuresis. La diuresis es la eliminación de líquidos por orina. Que bueno, sí, tiene su parte negativa porque necesitas mantener el balance hídrico también, ¿no? Te vas a deshidratar. pero tiene muchos beneficios y lo que noto es eso, que llegan como abrumadas, que no saben qué va a pasar y en 1 o 2 semanas ya están tan felices con los resultados que están viendo, con cómo se ven, con cómo se sienten, que es muy difícil cuando pruebas el ayuno querer volver atrás. Y ayunas cada día. Todos los días. Cuando hablas de tus clientas, ¿en qué te especializas ahí? Cuéntame. Bueno, a mí me encanta ayudar a las mujeres que están en climaterio y menopausia a reducir todos sus síntomas y perder grasa. Creo que la menopausia es una época donde a lo largo de la historia no se le ha dado el valor que se le tiene que dar ni se ha estudiado lo suficiente y por eso yo desde que empecé a sentirlo así, quiero ayudar a las mujeres y quiero darle más luz porque es que siento como que no se ha hablado lo suficiente de la menopausia ni del climaterio, que hay muchas mujeres que a lo mejor tienen un sofoco y no saben ni lo que es, ¿sabes? Es como ¿por qué hay tanto desconocimiento con esto? No saben
bien, o sea, o van al médico a lo mejor de la Seguridad Social y tengo clientas que me han dicho, oye, que me han mandado unas pastillas anticonceptivas y adiós. Y es como, pues qué mal, porque lo primero en el climaterio que baja no son los estrógenos, es la progesterona. Empiezas a tener desbalances con la progesterona y cogen y te mandan unas pastillas anticonceptivas estrogénicas. Es como, ¿y qué pasa? Que luego esas pastillas anticonceptivas estrogénicas pueden desarrollar cánceres tipo hormonodependientes, que es el cáncer de mama. ¿Cuál sería el consejo que le darías a una mujer en climaterio, en menopausia? Unas guías principales. Bueno, yo le diría que venga a trabajar conmigo. ¿Cómo es tu Instagram? Dilo. Delizai. Delizai. Sí. No, pero un consejo. Consejos. Ok. Vas a pasar por muchos cambios hormonales. Quizás no los entiendes todos, pero esto al final siempre hay una luz, ¿no? Al final del camino. Y es que lo más importante y la mayor enseñanza del climaterio y de la menopausia es que te tienes que poner como prioridad tú. Entonces, es como la última oportunidad o de las últimas oportunidades que tiene la mujer de ponerse ella de prioridad, porque a lo largo de su vida ha estado poniendo como prioridad los hijos, la familia, su carrera. Entonces, la menopausia es como, ya, céntrate en ti y cuídate. Y es como empiezan a tener muchos cambios, se cae el pelo, tienen sofocos, tienen sudoraciones, duermen peor, tienen insomnio, tienen mayor retención de líquidos, se acumula la grasa a nivel abdominal, empiezan a tener muchísimos cambios que es como, venga, ya, cuídate, ahora. Entonces, el consejo es que te cuides ya. Uh-huh. Y en cuanto a... O sea, ¿es simplemente nutrición o qué tipo de acompañamiento das? Yo, a ver, tengo un programa. Es un programa que se llama Florecer, que lo que hacemos es que puedes trabajar conmigo 3 o 6 meses y lo que hacemos es un método donde yo he visto que ese método, si lo sigue una mujer en climaterio y menopausia, el 80% de los síntomas se reducen en 30 días. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos un reset hepático, limpiamos el intestino, fortalecemos el estroboloma, que va a ser súper importante. El estroboloma es un conjunto de bacterias que hay en el intestino que se encargan de recaptar estrógeno. Esto es fundamental en menopausia, que no se pierda estrógeno. Después activamos un poquito el metabolismo, jugamos también con diferentes activos y por último perfeccionamos todo lo anterior para que esta sea tu dieta y tu forma de alimentación para siempre. Y obviamente estudiamos cada caso de forma personalizada y mandamos analíticas médicas para ver un poco si vienen con inflamación, si no vienen con inflamación, si hay alguna deficiencia o no, etc. Interesante. ¿Por qué menopausia? ¿Cómo te dio por querer ayudar a este tipo de personas? Bueno, Vigila es que tiene esto... plástico, Ay. No, digo, el agua. Plástico, ¿qué ha pasado? Bueno, porque esto al final casi cuesta un divorcio en mi familia. Mi madre tuvo una menopausia terrible, malísima, sofocos, sudoraciones, muy nerviosa, muy ansiosa, muy deprimida. Yo vi todo eso y eso me afectó mucho. Entonces, en una de mis reflexiones, que siempre son cuando voy a Jerusalén, dije, ¿por qué no me estoy centrando en esto? Si verdaderamente ahí es donde tengo que poner el foco. Para mí era muy fácil hacer dietas de pérdida de grasa para cualquier persona, para cualquier mujer. Sin embargo, lo que verdaderamente era desafiante era hacer una dieta a una persona que está teniendo desbalances hormonales todo el tiempo. Y ahí estaba el reto y dije, claro, es que esto es lo más difícil, nadie lo quiere hacer. Y por eso me fui para ahí. Qué interesante. Sí. ¿Has dicho cuándo vas para Jerusalén? Sí, me encanta Jerusalén. ¿Qué es lo que haces cuando vas allí? Bueno, voy al Muro de las Lamentaciones, que una vez leí un chiste que dice, el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, y ponen el muro. El Muro de las Lamentaciones en España y ponen un banco.
Pues lo que voy siempre, mira, Jerusalén, no sé si has estado. ¿Has estado? Pues es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo porque es que notas, yo soy una persona sensible y yo noto que hay una energía especial. Si no, o sea, donde hay mucha luz también hay mucha oscuridad, ¿no? Por eso también es una zona muy conflictiva y hay tantas guerras. Todo el mundo quiere esa tierra. Y es porque es especial, o sea, es que tú andas por Jerusalén y puedes sentir o tener ideas que a lo mejor estando en otro punto, o por lo menos donde se fabricó mi neshama, mi alma, fue allí, ¿no? Entonces a lo mejor tengo también esa conexión tan especial por eso. A lo mejor a otras personas no les pasa, pero yo sí noto que es como un sitio que te da luz, que te aporta ideas, que está bien si quieres reflexionar y si quieres como pedir un deseo, ¿no? Partiendo de la base que soy un completo inculto religioso, ¿cuáles son las bases del judaísmo? ¿Qué es lo que...? Bueno, Y la interpretación personal tuya también. las bases es que, bueno, pues para nosotros es que es igual al cristianismo, básicamente, para que las personas lo entiendan. Es igual al cristianismo, lo único que nosotros no aceptamos a Jesús como el Mesías. Nosotros estamos esperando a que llegue nuestro Mesías. Esa sería la mayor diferencia. Uh-huh. Y los musulmanes pues tienen a Alá, ¿no? Como Mesías. Nosotros estamos aún esperando que llegue nuestro Mesías. Uh-huh. Y en Jerusalén, o sea, ¿cómo practicas la religión? Uf, qué pregunta tan amplia. Expándete lo que quieras. Bueno, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo practicas? A nivel religioso, es decir, los rezos que tienes que hacer o el respetar Shabbat o un poco... Es que son muchas cosas, es muy compleja. Básicamente hay unas tradiciones, hay unas festividades, igual que aquí es la Navidad. Para el judaísmo hay otras cosas que no es la Navidad, sino es Hanukkah, Pesach, Yom Kippur, ¿no? Son diferentes festividades. En cuanto a los rezos, te diría que hay dos que son los principales. Por un lado está el de por la mañana cuando te despiertas, que se llama Modeani, que es como lo primero que haces cuando abres los ojos y es un agradecimiento a Dios por el nuevo día. Es decir, ya desde... El judaísmo lo bueno que tiene, lo maravilloso que tiene es que te enseña todo el tiempo a que estés agradecido. Desde que te despiertas, el Modeani es un agradecimiento a que has despertado un nuevo día. Y luego el segundo más importante es el Shema Israel, que es un poco pues lo que dice, oye Israel, Dios es solo uno, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elhad, es eso, tú eres mi Dios, escucha Israel, es como para comunicarte, ¿no? con Dios. Uh-huh. Y luego, pues dentro del judaísmo, al igual que en el cristianismo, hay muchas vertientes. Están por ejemplo, los Ashkenazim, que son los que vienen de toda Europa. Están los sefardís, que vienen de España y de países más orientales. La mayoría de los Ashkenazim pues, están ahora mismo en Israel y en Estados Unidos, que también hay en Europa, pero debido a lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, pues 6 millones, ¿no? se perdieron en campos de concentración. Y los sefardís, pues la reina Isabel, ¿no? pues pidió que se fueran, ¿no? a todos los judíos que antes vivían en España y pues ellos se fueron a otras zonas, ¿no? Entonces ya empezó, pues se ven hay muchos mapas que te enseñan por dónde han ido los judíos, ¿no? ¿Por qué han sido tan estigmatizados en general o odiados, incluso se podría llegar a decir? Bueno, es una pregunta que no te sabría bien cómo contestar. Yo creo que al final si tú aportas todo el tiempo luz al mundo, como han hecho los judíos a lo largo de su trayectoria, esto al final
mucha gente que no tiene luz, ni que nunca va a saber apreciar la luz. La luz de la Torá es una, y al final tenemos que venir al mundo para dar enseñanzas. Pero, por ejemplo, los judíos somos un 0,2% de población, sin embargo, creadores de PayPal, de Facebook, de WhatsApp, de Microsoft, de Google, de Netflix. Claro, todos los 12 premios Nobel en 70 años solamente de Israel. Einstein era judío. O sea, si tú te pones verdaderamente a estudiar lo que es Israel, el pueblo de Israel, cómo son los judíos, puedes pasarte años, porque es extremadamente curioso. Extremadamente curioso. Tiene mucha historia, ¿no? Sí. Bueno, entramos en el tema candente. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Chapamos cámaras? Venga, conflicto. ¿Has traído datos? Sí, he traído datos. Va, conflicto Israel-Palestina. Bueno, cuéntame un poco porque es que tengo, bueno, ya te lo dije, que hablé con un amigo mío, un besito para Lior, que es francotirador del ejército israelí. Entonces, sí, está, ojalá que venga y que pueda estar contigo online, porque él además tiene un medio de comunicación, entonces te va a saber explicar todo eso mucho mejor que yo. ¿Le preguntaste a él por el conflicto? Le pregunté por datos en concreto que yo no sabía. Yo me sé un poco el resumen de las cosas, pero no me sé como los datos concretos, y los datos luego me sorprendieron mucho más. Para que contextualizar a la gente, Zai tienes un amigo que es israelí francotirador, que está en medio del conflicto. Le has preguntado qué es lo que ve. Sí. Empecemos. Bueno, para empezar, y ya lo dije, fue Felipe González en una conferencia que hizo el otro día en Antena 3, hay más muertes de ucranianos que de palestinos. Vamos a empezar por ahí. Y con Rusia no han querido cerrar relaciones políticas. Es decir, el gobierno español está... No sé bien qué es lo que pretende, la verdad, ni voy a entrar a ello porque no me interesa. Pero lo que no entiendo es cómo con Rusia sí y con Israel no. Lo mismo con las personas que están haciendo todas estas protestas pro-Palestina aquí, que la mayoría son musulmanes. ¿Qué pasa? Que en China, que han exterminado exactamente de octubre a noviembre, que era cuando empezaba la guerra de Israel, a 1 millón de musulmanes y yugares, que es como los musulmanes chinos, les llama así, han matado a casi 1 millón. No, perdón, no los han matado, los han metido en campos de concentración, a casi 1 millón de musulmanes. ¿Qué pasa? Que esos musulmanes no... 1 millón, no les importa. ¿Solamente les importa a los musulmanes palestinos? Pregunto. ¿O es simplemente antisemitismo? No, eso sería por un lado, ¿no? Por otro lado, la ONU se confundió de cifras en un 45%. Es decir, que toda esa propaganda de muertes en niños, de edificios cayéndose, era mucho menos de lo que nos contaron. Un 45% menos. Estamos hablando de que la mitad. Se han confundido por la mitad. Esto es demasiado. Han creado una guerra mediática hacia Israel gratuitamente. No sé si hay intereses en esto, pero si los hay, son muy oscuros. Y yo entiendo a las personas españolas que no entienden, porque yo veo a un niño en un edificio derrumbarse. ¿Qué pasa? ¿Que tú te piensas que yo no voy a empatizar con eso? Por supuesto que empatizo. Somos seres humanos, somos valiosos. Nuestra vida es valiosa como seres humanos. No, por supuesto que empatizo, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Sin embargo, es una guerra. Europa no ha visto guerras desde hace 30, 40 años. Entonces, bueno, ¿qué se esperan? ¿Cómo creen que va a ser una guerra? Una guerra es dura para los dos bandos. El 7 de octubre, cuando empezó la guerra en Israel, mataron a 1.000 judíos en un día. Y hay 200 secuestrados, más de 200 secuestrados. O sea, 1.000 judíos es la cifra más alta después del Holocausto en un día. ¿Y qué pasa? ¿Qué pensaban? ¿Que Israel no iba a reaccionar? O sea, tú te metes en territorio israelí, matas a 1.000 judíos y pretendes, no sé, que Israel diga paz y amor. Venga.
No. Israel sabe lo que hay. Israel sabe desde que se fundó hace 70 años que le dio la ONU pues unos territorios que eran 65% de desierto. Desde que se fundó, al día siguiente de su fundación, a las pocas horas, que no había ni un ejército creado, ¿qué hicieron? Pues los 7 países de alrededor atacaron a Israel a las pocas horas de su fundación. ¿Qué pasó? Bueno, pues que eran como 25.000 israelíes contra todo el ejército de 7 países que creo que eran, bueno, pues 7 países árabes: Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, 7 países de todo lo que rodea a Israel, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues que ganaron la guerra contra 7 países árabes. ¿Qué pasó hace 35 años, la guerra de los 6 días, que se llama así porque duró 6 días? Pues que igual, otra vez. O sea, Israel siempre ha tenido guerras y siempre las ha ganado. Y no solamente las ha ganado, sino que además ha ido cogiendo territorios por fuera cada vez que ganaba. Yo no sé, esto pues tiene que molestar mucho también. Ganar todas las guerras. No ha perdido una sola guerra desde su fundación. Y esta la va a ganar, pero la guerra mediática la está perdiendo. No puedo dar mi opinión porque no me he formado sobre el tema y tampoco no quiero contribuir. Yo lo que entiendo es que son simplemente 2 imperios luchando y que no hay ni bueno ni malo. Pero que se está matando mucha gente, ¿no? Está claro. Lo que no entiendo es por qué se asocia derecha a Israel e izquierda a Palestina. Yo tampoco lo entiendo. ¿Y por qué la gente es tan fanática? No, tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo. Son cosas que no entiendo porque siempre me he considerado una persona que tiende más al socialismo que hacia la derecha. Al final a mí la sanidad me parece fundamental para todos los seres humanos y eso es algo que defiende más el socialismo, ¿no? Siempre me he sentido como más de izquierdas que de derechas, pero con este tema, ¿qué pasa? ¿Que tengo que votar al Partido Popular porque es el único que está apoyando a Israel? Pues que lo veo como un poco... Y lo que no entiendo tampoco es por qué todo el mundo se posiciona tanto. ¿Por qué los países tienen que dar una...? Eso es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué España se posiciona en esto? No lo entiendo. ¿Por qué España le da 1.000 millones a Ucrania ahora o 45 millones a Marruecos? Es que explícame, si ya tenemos muchísimos problemas aquí, listas de espera en sanidad. No lo entiendo. ¿Por qué perdemos el tiempo y no nos centramos en España, que hay muchísimos problemas? La tasa de desempleo mayor de Europa. Creo que no sé hacer suficiente buenas preguntas porque no estoy suficiente enterado del conflicto, pero por lo que entiendo, Estados Unidos apoya a Israel, ¿no? Eso es lo que a mí me hace dudar. Porque Estados Unidos, expansionista, siempre con intereses por detrás. Eso es lo que me hizo como posicionarme más a favor de Palestina que de Israel, por el hecho de que está Estados Unidos detrás de como Pero Estados Unidos al final lo que quiere es tener un socio en Oriente Medio y no va a tener a Afganistán. A ver, al final el único país en Oriente Medio que puedes ser gay libremente, lesbiana, lo que te dé la gana, yo puedo salir así vestida por la calle y no me va a pasar nada, es Israel. Yo no me puedo ir a Afganistán así. Entonces, obviamente, si tiene un socio va a ser Israel, porque es el único país democrático de toda esa zona. Interesante. ¿Qué dirías para convencer a las personas que son pro-Palestina? O sea, ¿cómo diría? Pero no desde un punto de vista polarizador, ¿sabes? Sino desde soy una persona israelí y esto es como lo veo yo. Yo no puedo decir nada a las personas que no quieren escuchar y que no se quieren informar de los dos lados. Hay personas extraordinarias que hablan de este conflicto muy bien. Por ejemplo, un youtuber que se llama Fonseca, me encanta. Una historiadora que se llama Nadia Kattan. Explica muy bien esas dos personas el conflicto. Entonces, lo que les puedo decir es que se informen, que no escuchen solamente a un bando. O sea, al final, si estás todo el día con la televisión encendida, con televisión española, por decir una,
y no paras de ver noticias, obviamente vas a odiar a Israel, hasta yo lo odiaría, pero infórmate. ¿Qué es Israel? ¿Quiénes son? Son seres humanos igual que tú, infórmate de qué está pasando, mira otros puntos de vista, es que tienes que aumentar tu pensamiento crítico. Alejar tu perspectiva. Exacto. Hice un vídeo sobre esto hace tiempo, Israel o Palestina. Te lo comenté. Sí, lo sé. Y dije, ¿cómo os posicionáis tanto acerca de un conflicto bélico entre dos países, bueno, entre varios, ¿no? Un conglomerado, Sí. cuando no teníais ni puta idea de dónde estaba Israel Exactamente. hace un mes antes de que empezara la guerra? ¿Cómo te posicionas tanto hasta el punto de como tener una respuesta emocional ante un país que no conocías antes y que no sabes nada, tío, de verdad? Es que es lo que no entiendo, es que no saben ni quiénes son los judíos, ni en qué creemos, ni dónde está Israel. España, al menos la cultura española, no se habla mucho del judaísmo aquí. Entonces yo no entiendo que creen unas opiniones donde no hay una base de nada. No has estudiado nada de judaísmo, no sabes ni hace, como dices tú, hace un mes dónde estaba Israel. ¿Qué estás hablando? No sabes nada. No sé por qué la gente es tan fanática. Y hay un motivo que detecto en mí, el cual me haría sentir pena por Palestina, que es que hay una descompensación, ¿no? Bastante clara entre las fuerzas israelíes y Palestina, ¿no? Entiendo, eso es lo que concibo desde fuera, ¿eh? O sea, que no es una guerra tanto, sino más que unos están muy por encima de los otros, ¿o no es así? Bueno, lo que pasa es que enseguida ellos se ponen de acuerdo entre todos. Entonces ahora mismo tenemos por un lado, abajo en el sur, Gaza, por arriba está Hezbollah por el Líbano y luego están los de Yemen tirando cosas a Israel. Entonces se van poniendo todos de acuerdo entre ellos para al final hacerle boicot a Israel, intentar entre todos ir a por Israel. Yo lo veo como David y Goliat. O sea, Israel está rodeado de enemigos todo el tiempo. ¿Es por tema histórico, religioso? Es por tema de que esas tierras hace 2000 años pertenecían a Judea. Judea se llama así, ¿por qué? Porque es de judíos, no de palestinos. Es la tierra de los judíos de siempre, donde viene nuestro patriarca Abraham, Isaac, Jacob, es todas esas zonas. Entonces, ellos pues, siempre han tenido conflicto y es una tierra que desgraciadamente casi siempre ha estado en guerra. Uh-huh. Y por eso es tan complejo posicionarse y opinar de esto como se está haciendo aquí, hacia un lado. O sea, no tienes ni idea, no opines. Está bien, es que lo valoro más, no opines. Eso es sobre todo lo que me da rabia, como el posicionarse en medios de comunicación, y ya no solo sobre este conflicto bélico, sobre Ucrania también, Rusia, ¿no? Y Rusia. O Ucrania. Y por ejemplo, ahí sí que me posicioné un poco más a favor de Rusia, pero creo que porque tiendo a ir en contra de Estados Unidos en general, porque los veo como los malos de la peli, los expansionistas. ¿Y por qué? Porque son expansionistas, porque han ido a todos lados y se han aprovechado de recursos naturales de países y, a ver, no sé, es naturaleza humana también, ¿no? Pero ¿No son más inteligentes? Inteligente es una palabra comprometida aquí. Te hago las preguntas yo ahora. No tengo muy claro que inteligencia sea la palabra aquí. Pero es que en los animales, ¿quién sobrevive? Más fuerte, sí. Entonces, Al contraargumento es fácil. Bueno, y mira que yo siempre somos animales. Estoy en el otro bando. Yo siempre digo lo que estás diciendo tú. Y defiendo que la vida es la jungla, ¿no? Un poco como apáñatelas por ti mismo. Claro. Por eso soy liberal y no socialista. Fuera etiquetas. No sé, creo que someter a otros países a tu régimen y aprovecharte de ellos dificultándoles el avance, la prosperidad, como han hecho con muchos países, tampoco no quiero ir de enterado, lo veo un poco mal dentro de mi pensamiento, o sea, dentro de lo que es el bien y el mal, ¿no? No sé, eso es lo que me hace ir en contra de Estados Unidos. Y también porque CNN, MSNBC, todas los medios de comunicación que tienen, el establishment, todo lo que promulgan banqueros,
políticos, grandes jefes de multinacionales nos están jodiendo. Y entonces, claro, pues voy un poco en contra de eso. Eso es lo que creo que me hace tomar el lado contrario, ¿no? Como Rusia son los malos, Palestina son los malos. Un poco mi trauma con la autoridad creo que me hace ir en contra, ¿no? De eso. Eso es una herida que tienes que sanar tú. Vamos, que sea pro-Israel, me estás diciendo. Y en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿dónde te posicionas? A mí no me parece bien que Rusia intente invadir unas tierras que no son, que ya se acordó en su momento que no eran suyas. Entonces, por supuesto, estoy a favor de Ucrania. Y tengo amigos y amigas ucranianas y la están pasando verdaderamente mal. Porque allí, bueno, en Israel tú tienes que hacer la mili, ¿no? ¿Ah, sí? Y en Ucrania también. Y lo que pasa es que están luchando solamente los hombres. Las mujeres no. En Israel eso del feminismo es como tú vas. Es que no hay como que esa necesidad que hay aquí con el feminismo de ay, vamos a la manifestación, a tal, a no sé qué, a no sé cuántos. Como, se da por hecho y te vas a la mili como mujer y punto. ¿Ah, sí? Y la haces y si te tienes que ir a la guerra y te mandan, te vas también. No hay como ese feminismo que hay aquí que tampoco lo llego a entender bien. Ah, sí. O sea, las mujeres van a la guerra allí. Sí, 100%. Sí. Y si tú estuvieras ahí, te tocaría ir. Yo, de hecho, si las cosas se ponen mal, tendría que ir. Y no tengo ningún miedo. Hostia. ¿Irías? Sí. Sí, por eso la gente esta que está en la Complutense ahora mismo con su protesta de Palestina, ¿por qué no se van a Gaza a defender la causa? No lo entiendo. Mucho hablar, mucho tal, mucho estar ahí, ahí sin hacer nada, sin estudiar, sin hacer nada, ahí protestando por algo desde aquí. Sí, vete ahí, intenta ayudar desde ahí, ¿no? Digo yo. Yo sí que cojo y me voy, si me mandan. ¿Y puede llegar a tocarte ir a la guerra? Sí, se ponen las cosas muy mal, sí, si no, no. Hostia, qué fuerte. Pero, claro, no se te ha formado nunca. No. No, pero... Bueno. No, pero tengo balaje, tengo calle. Es como, bueno, a veces no sé si aplicar lo que aprendí en yoga o en el barrio. Porque tú naciste aquí, en Madrid, ¿me has comentado? Sí. Y has Soy pasado toda la vida española, aquí. me he criado aquí, pero pues toda mi herencia, ¿no?, familiar es de allí. O sea, qué podcast más curioso. No sé, estoy intentando pensar cómo lo vamos a plantear. Sí, Totalmente, yo tampoco entiendo. Nutrición, conflictos bélicos, Israel-Palestina. Y hay un último tema que ahora ya es off topic, que es el que nos hemos saltado, porque aquí hemos entrado ya muy políticos y creo que este no sé ni si se puede subir ya. Nada, sí, subirlo lo vamos a subir, pero... Bueno, Zai, me ha gustado mucho tu conocimiento tanto en materia de nutrición como tu opinión política en conflictos bélicos. La verdad es que me ha ayudado a expandir la perspectiva. Y nada, estoy muy contento de haberte tenido aquí. Muchas gracias por invitarme, un placer es mío. Guay, Zai.